Buenos días, alumnos. Estamos en unidad 4. Llegamos a la 4. Así que a seguir estudiando, Vamos, que ya anduvo bien las otras unidades. Hablamos temas muy interesantes. Reflexionamos sobre el rol social que tiene la escritura, el escribir, ¿sí? Y ahora vamos a escribir, vamos a pensar, vamos a redactar y esta vez nos toca ponernos un traje de periodistas y jugar a crear noticias. Así que el texto va a estar referido a la crónica periodística, ¿sí? ¿Qué es una crónica? La crónica es un estilo periodístico, ¿sí?, de cómo contar la información. Primero y principal tenemos que saber que si somos periodistas tenemos que tener cierta información, verificarla y ser comprobable esa información. Entonces, bueno, después surge cómo la voy a escribir, cómo la voy a redactar. Ahora vamos a la redacción. Pero para que una información sea confiable tiene que estar contrafutada, o sea, tiene que estar refutada, ¿sí? Tiene que estar comparada con distintas fuentes, ¿sí? Y a partir de eso, ahí sí empezar a escribir el texto. ¿Qué es una crónica periodística? La crónica periodística es de actualidad, con información detallada y cronológica. Puede haber interpretación del periodista, puede haber, como puede ser que no, y opinión del periodista, ¿sí?, que generalmente va a estar hacia el final. El objetivo en general no sería la opinión del periodista, para eso escribe una nota de opinión, ¿sí? El objetivo general es contar la información más necesaria con una estructura muy propia dicha. ¿Cuál es esa estructura propiamente dicha? Primero y principal, lo más importante lo coloco adelante, ¿sí? Entonces digo que si muere alguien, murió tanto. Fue asesinado, ¿sí? Después empezamos a ver por quién, cómo fue la causa, qué es lo que había pasado. ¿Se entiende? Primero, lo más importante, ¿qué es? ¿Sí? Tanto. Entonces yo ya decido, yo espectador del diario o yo espectador de la televisión, decido si cambio de canal porque no me interesa o si sigo leyendo toda la nota. Bien, dicho esto, ya definimos más o menos lo que es la crónica periodística. Ahora, ¿sí?, tenemos distintas características. Vamos a empezar a enumerarlas. La narración cronológica. Los hechos se presentan en el orden de lo ocurrido. Ojo, también puede ser que no sea así, pero en el momento que uno va a estar explicando, sí van a estar los hechos ocurridos así. Narrador testigo. El periodista asume un rol de observador y partícipe de los eventos. Interpretación y opinión. Se incluye el punto de vista del periodista, sus opiniones, sus reflexiones, análisis sobre los hechos. Detalle y descripción. Se busca ofrecer una visión amplia y compartida de los acontecimientos, incluyendo, ¿sí?, detalles y ambientación. Interés humano, estilo personal. Estructura principal de una crónica periodística. Primero va a estar el título, que tiene que ser lo más resumido posible, ¿sí?, y lo más impersonal, o sea, no es una opinión, es el hecho. Murió tanto, ¿sí? Algo bastante corto que me permita identificar de lo que voy a hablar, ¿sí? Si yo pongo murió Samid, por ejemplo, ¿quién sabe quién es Samid? A lo mejor ustedes no saben ninguno. Algunos seguro que sí, algunos dijo sí, yo, pero bueno,
pero la mayoría posiblemente no. Entonces no puede ser solo eso, ¿sí? Tiene que ser algo más. Entonces la síntesis no tiene que recurrir a un error, ¿sí? Yo no puedo dar por sabido algo. Tiene que ser sintética, pero entendible. Entradilla o copete, ¿sí? Que sirve para sintetizar las cosas más importantes. Entonces, en el título ustedes quieren poner murió Samid y entonces ponen abajo el prestigioso empresario de las carnes Osvaldo Samid, por ejemplo, ayer tuvo un incidente en el cual terminó, ¿sí? Bien, ¿se entiende? Entonces ya desde el primer momento de ese párrafo, ¿sí? Yo estoy leyendo 5 renglones y estoy entendiendo que lo más importante está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Puedo seguir leyendo y decir, bueno, no me interesa si se murió Samid, es lo mismo que si murió otro, así que no me interesa. Bien, entonces, yo tengo bien en claro qué es el cuerpo. El cuerpo de la nota es todo el resto. Empieza con una introducción a la nota, donde ustedes van a dar el marco teórico, el marco narrativo, el marco de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Quiénes son los que hablaron, qué es lo que pasó, ¿sí? Hasta ahí estamos. Bien. Y después viene todo lo demás, ¿sí? Detalladamente en el cuerpo, ustedes van a contar todo lo que pasó en ese momento y para qué fue asesinado o por qué murió, ¿sí? Bien, conclusión. Y ahí se sacan las conclusiones, ¿sí? Ustedes van a afirmar que tal cosa, tal otra, ¿sí? Sabemos que tal otra. O sea, eso no puede ser opinión, eso es información. Y no puede haber un lío entre qué es información y opinión, porque es así. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Bueno, hay distintos tipos de crónica periodística, las crónicas políticas, sociales, deportivas, culturales, etc. Según su enfoque, crónica informativa, interpretativa o de opinión. Según su formato, crónicas, escrituras, radiofónicas o audiovisuales, ¿sí? Entonces yo podría estar contándole un cuento, contándote una crónica periodística, donde, ¿sí? Uno va a ir ampliando esa información, ¿sí? Y le va a permitir a uno tener un texto periodístico con la mayor información posible para después, bueno, qué sé yo, corroborar, hacer un juicio o lo que fuera necesario. ¿Hasta ahí estamos? Bien, vamos redondeando, ¿sí? Entonces ya redondeamos todo lo que es la crónica periodística. Ahora vamos a hablar de Gabriel García Márquez y su libro Crónica de una muerte anunciada. Ya del primer nombre, Crónica de una muerte anunciada, ya sabemos de qué nos va, ¿sí? De que es una crónica, está escrito de una determinada manera y te va a decir desde el principio que se va a morir alguien, ¿sí? Y el resto de una muerte anunciada me está indicando quién es el partícipe. No es lo mismo cualquier persona, ¿sí? Entonces, una muerte anunciada, yo voy a leer en las primeras hojas quién murió, por qué murió, quiénes fueron los que lo mataron, cuáles son las causas. ¿Se entiende? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Si quieren, por qué y para qué. Bien, entonces voy a tener, para responder todas esas preguntas, tendría que tenerlas en orden y pensadas, ¿sí? Entonces yo pienso que esto es culpa o esto es, ¿sí? Perfecto. Entonces, ante esa realidad, ¿sí? Yo voy a elaborar mi informe o mi cuento o mi novela o lo que fuera. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, Crónica de una muerte anunciada es una historia de amor en la cual la chica se casa y el esposo, la persona con la cual se casó,
Se da cuenta que no es virgen, entonces decide devolverla. ¿Sí? La chica ya estaba avivada. Como sabemos que esa chica ya tuvo relaciones, no tiene el mismo rol social que si no lo tuviera, ¿sí? Entonces, en este caso, la persona decide devolver al pueblo o donde estaba, ¿sí?, a esta chica. ¿Se entiende? Bien. Cuando lo devuelve, lo que sucede es que los hermanos quieren buscar, poner orden en la honra. Al querer buscar y poner orden en la ronda, tendrán que enfrentar al que hizo esto. ¿Quién hizo esto? Bien. ¿Quién es el culpable? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el problema? ¿El amor es una causa de qué? ¿Se entiende? Bueno, todo eso entra en Crónica de una muerte anunciada. ¿Sí? Yo ya sé, al principio ya sé que hubo una chica que tuvo relaciones o fue violada. ¿Sí? Bien, a partir de ahí se desarrolla toda la historia. Bien, estamos hasta acá. Perfecto. Entonces, ¿quién fue Gabriel García Márquez? Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano, ¿sí?, que busca crear pueblos como Aracataca, ¿sí?, y otros pueblos. Algunos son muy cercanos o presentan variaciones muy simples a las que él vivía, y en otras no. En otros tiene como una especie de aproximación a algo no tan real. Entonces, en este caso va a ser todo muy real. Va a ser una historia con personajes que él conoce. Conoció a Santiago Nazar, conoció a los hermanos Vicario, conoció a muchos. Incluso en un momento va a hablar a la madre, ¿sí?, que va a ser cortito, bueno, pero la presencia de la madre de él también, ¿sí?, corre lo literario, si se quiere, y aporta a lo periodístico. Entonces, de esa manera, Gabriel García Márquez se acerca al periodismo y empieza a construir esa historia que él considera tan importante. Si no hubiera sido importante para él, lo hubiera dejado en ese momento, en ese país, en ese lugar chico, y no hubiera pasado nada. Lo que él sabía que quería reivindicar a la gente que pensara distinto y que no fuera así. ¿Se entiende? Bien. Dicho todo esto, ¿sí?, tampoco quiero ser tan pesado. Hay que leer el libro, ¿sí? Ustedes leyendo el libro, ¿sí?, van a poder tener un acercamiento real al universo de Gabriel García Márquez. ¿Sí? Ese acontecimiento real nos va a permitir sacar conclusiones, nos va a poder permitir pensar el contexto social en el cual se encuentra él y del cual él escribe. Bien, que no es cualquiera y no es menor en cuanto a importancia, es muy importante porque, bueno, hoy por hoy si hay una chica que no es virgen, no pasa nada, todo el mundo lo ve como algo normal. Sin embargo, esa chica en esa época estaba desechada, ¿sí? Le habían sacado algo fundamental de su vida y ella se había casado y el esposo la había devuelto porque estaba usada, digámoslo así, para que suene más fuerte, ¿sí? Bien, imagínense el quilombo. Imagínense lo difícil que es en toda esta época, en estos países muy machistas, ¿sí?, que esta chica tenga que afrontar todo eso. ¿Qué lugar social le queda, no? Muchas veces estas chicas se asesinaban, se morían, se asesinaban en su sentido de culpa, ¿sí? Bien, en este caso no es el caso de acá, la chica partícipe del libro, así que lo dejamos hasta acá. Pero sí sabemos que va a haber una muerte anunciada, porque ya lo dice del primer momento en el libro. Entonces, sabemos que va a haber una muerte anunciada, tenemos que saber quién murió, ¿sí? Para saber quién murió,
Gabriel García Márquez va a estar recorriendo todo el libro y en las últimas páginas va a poner quién murió. Si bien ya se sabía, porque si ustedes leen el libro, la muerte es algo que aqueja a ese personaje desde el primer momento, ¿sí? La realidad o lo interesante es ver cómo maniobras literarias nos van acercando a esta persona y a su realidad social, que no es tan grave como para que pierdan la muerte, ¿sí? Bien, Gabriel García Márquez recibe el premio Nobel a la literatura en 1982, escribe un texto interesantísimo, buenísimo, de la magia, ¿sí? Por decirlo así más claro, en América Latina, ¿sí? Y dice que esa magia que le es tan particular, ¿sí? Es un poco esta idea del realismo mágico que se posee, ¿sí? En la cual las cosas suceden, ¿sí? Las cosas suceden como en un grado de sorpresa, digámoslo así, ¿no? O sea, la realidad es interrumpida por la ficción y el protagonista no se da cuenta bruscamente, o sea, lo vive como algo normal en su propia vida y en su propia historia. Sí, bueno, ese es el realismo mágico, y él dice que el realismo mágico está presente siempre en América, ¿sí? Entonces empezamos a buscar que tenemos un presidente que se fue en helicóptero a la Casa Rosada, que tenemos un presidente que nos hablaba de hacer una especie de empresa, ¿sí? Donde un hombre se levantara con una especie de helicóptero, ¿sí? De una especie de sí, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora. Una especie de ascensor al espacio, y cuando la Tierra girara, uno se iba a poder bajar de ese ascensor y, miren la locura, ¿no? Y llegar al país que quería ir. Fíjense la locura de lo que dijo Menem, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así continuamente, ¿no? No quiero hablar de mucho de política, porque bueno, pero esta impronta desde enterrar una parte de un pie, ¿sí? A poner una estatua de otra persona pintándole bigotes, por ejemplo, bueno, es muy propio de América Latina. Y América Latina está muy entrelazada con el realismo mágico, más allá de que hayan pasado ya más de 60 años. Bueno, los dejo a ustedes para que sigan estudiando, pónganse las pilas, lean los libros, seguramente se van a encontrar con un universo que les va a atraer y que les va a gustar mucho y que les va a ampliar la cabeza. Nos vemos la próxima con la 5. Give me 5.